Hola, muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo programa de Conciencia de Mujer. Hoy es martes 18 de noviembre. Quien les habla, Irene Dalañoleta. Yo soy médica ginecóloga, especialista en medicina reproductiva y como todos los martes te doy las gracias por estar del otro lado escuchando temas que nos importan, temas de salud, de actualidad, de hábitos saludables. Hoy vamos a hablar sobre una entidad muy importante que afecta al 10% de la población, el síndrome ovario poliquístico que se habla tanto, ese fantasma que a veces se diagnostica en la adolescencia y provoca un estigma para nuestras pacientes diciéndoles que no van a poder ser madres, no van a poder lograr una familia. Pero ¿qué es lo que se sabe hoy? ¿Cuál es la actualización? ¿Qué es lo que le podemos decir a nuestras pacientes mejorando no solo desde la industria farmacológica, sino sobre todo desde los hábitos saludables? Para hablar sobre este tema, tengo a una colega y amiga del otro lado de la pantalla, la doctora Graciela Schabelman, que la conozco de hace un montón, ella nos está hablando de San Juan, porque la virtualidad tiene esta propiedad, ¿no? De unirnos, aunque estemos lejos, y ella nos va a comentar todas las actualizaciones que se han hecho desde FASGO y cuáles, cuáles son los puntos para tener muy, pero muy en claro. ¿Cómo estás, Graciela? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. ¿Cómo estás? Un gusto verte. Es verdad que nos conocemos hace años y se nota que tenemos intereses muy en común porque nos vamos encontrando a lo largo de la vida en distintos congresos, actividades y bueno, en cosas que nos convocan. Yo también soy ginecóloga, especialista en endocrinología ginecológica y en medicina reproductiva. Así que Me encanta que te gracias hayas por invitarme. presentado así formalmente, porque yo lo hice muy familiarmente y la audiencia y todos los que nos están viendo tienen que saber que, bueno, que sos una experta en el tema. ¿Y qué es lo que tenemos para decirle? ¿Viste? Claro, bueno, te presento así, como una experta en el tema. Y contanos un poquitito sobre esta entidad que las chicas nos preguntan, las pacientes adultas en medicina reproductiva nos preguntan y qué es lo nuevo y cuáles son las guías de recomendación que tenemos ahora para basarnos en estas. Bueno, el síndrome de ovario poliquístico se habla muchísimo porque es muy frecuente en realidad. Se calcula que afecta aproximadamente al 10% de la población en edad fértil, pero este porcentaje siempre va a depender de qué criterio usamos para diagnosticarlo. Hay criterios con los cuales queda más gente incluida y otros con los que queda menos gente incluida. Y a lo largo del tiempo, como vos decís, han ido cambiando los criterios, se han hecho consensos, que el consenso es una reunión de un grupo de expertos para definir cómo se diagnostica, qué estudios hacen falta, cómo se trata, bueno, qué conviene en distintos momentos de la vida. Te puedo contar que uno de los últimos consensos es del año 2023, es un consenso europeo, internacional, en realidad es europeo, pero también participaron sociedades de Australia, de Estados Unidos, realmente muy completo de todo el mundo. Y lo que vos mencionabas de FASGO es de este año. FASGO es la Federación Argentina de Sociedades de Ginecología y Obstetricia, y junto a muchos colegas del país, bueno, en la redacción de este consenso, que fue justamente esto, ponernos de acuerdo con cómo se diagnostican distintas etapas de la vida y qué es lo que hay que hacer, básicamente. Perfecto, bueno, ha sido todo un honor para vos que te hayan convocado como una de las referentes en todo, La en verdad que esta sí. entidad, claro, claro que sí. Si bien tiene una Un honor y un placer, porque la verdad que es muy lindo ese tipo de actividades con colegas que están en el tema, que a uno le sirve a uno mismo para actualizarse y que también puede dar una colaboración para que le sirva a otros médicos y en definitiva a las personas que atendemos, ¿no?
No, y además siempre es muy enriquecedora esta acción porque si bien vos estás embebida en este tema, tenés un montón de pacientes, vamos leyendo un montón sobre este tema, siempre la interacción con el colega es muy enriquecedora porque pueden haber ejemplos, ¿sí? Porque a veces no está la paciente ideal. ¿Sí? Tenemos las pacientes reales, no las ideales. Bueno, ¿qué te parece Graciela, si empezamos antes de la medicina reproductiva, desde la adolescencia, ¿cuándo, eh, cuándo es importante, cuándo se puede diagnosticar esta entidad, qué estudios se hacen y qué recomendaciones a la niña o a la joven que consulta? Perfecto. Vale aclarar que esto es una condición crónica, es decir, no lo vamos a curar en un tratamiento de 2 meses. Esto tiene un motivo, una base genética en realidad, que por algo sucede, y afecta a las mujeres desde la pubertad hasta la posmenopausia, es decir, a lo largo de la vida, con distintas manifestaciones, y las mujeres también pueden tener distintos intereses, distintos cambios, formas de vida que puedan impactar en cómo se manifiesta el síndrome, ¿sí? Y yendo a las más jóvenes, que son las que vos me comentabas, a veces no podemos diagnosticar el síndrome en un adolescente. A veces lo que podemos decir es que está en riesgo de desarrollar el síndrome. Y la característica principal de este síndrome es que pueden no estar todas, pero las características son que las mujeres no ovulan y eso se traduce en alteraciones menstruales, menstruaciones muy atrasadas o que no menstruan directamente, acné, aumento de vello. A veces hay problemas en el metabolismo, con el manejo del azúcar en la sangre. Entonces, bueno, todas estas cosas lo que podemos ver es, por ejemplo, un adolescente que tiene riesgo de desarrollar el síndrome porque la vemos, por ejemplo, con alteraciones menstruales, con acné, con sobrepeso, pero esto se superpone con algunos hechos que son muy comunes en la adolescencia. Entonces tampoco hay que estar sobrediagnosticando. Esto no hace que no podamos hacer un tratamiento. La adolescente que tenemos acné, podemos darle un tratamiento, la que tiene alteración del ciclo, podemos darle un tratamiento, si necesita un método anticonceptivo, se lo podemos dar. Y bueno, que sepa que quizás en la edad adulta va a haber que reconfirmar el diagnóstico, ¿sí? Perfecto. Esto digamos, te lo pido para confirmar, porque tengo varios pacientes que vinieron hace la semana pasada con 34 años, justo dos pacientes que me dicen, no, a mí me diagnosticaron cuando tenía 15 años ovario poliquístico. Entonces, y le quedó el estigma y no, y yo no puedo que, me dijeron que yo no podía quedar embarazada. Entonces, ¿cómo revertir sabiendo que, como bien decías vos, Claro, hacerle saber que esa paciente en ese momento tenía el riesgo, pero que no se podía hacer, ¿sí? Ya el diagnóstico, que hay que reverlo porque esta condición puede cambiar. Sí, puede mejorar, sobre todo si claro. tiene hábitos saludables, ¿no es cierto? Por supuesto, el peso influye mucho, el peso, la forma en que se alimentan, si hacen ejercicio o no hacen ejercicio. Y yo lo que siempre le digo hasta a las que no menstruan, nada, que no se confíen en que no se pueden embarazar. La que no quiere embarazarse se tiene que cuidar con un método anticonceptivo, porque no sabemos si en algún momento ovula y justo se encuentra con un embarazo en un momento que no lo desea. Y lo del estigma que vos decís, es una cosa súper importante porque para el ánimo de la persona, para su preocupación, para un montón de cosas, para cómo encara decisiones en su vida, es importante saber que sí puede embarazarse. A lo mejor le puede costar y puede necesitar estimular la ovulación, quizás, pero es muy cierto lo que vos decís, un diagnóstico hecho a lo mejor a los 15 años y porque solo se vio en la ecografía ovarios poliquísticos, esto no alcanzaría para decir que de por vida tiene ovario poliquístico.
Y es una diferencia muy importante porque es la forma en que se encaran muchas cosas en la vida, ¿no? Por A todo el supuesto. mundo le viene bien alimentarse sano, hacer ejercicio, pero la gente que tiene síndrome de ovarios poliquísticos, mejor todavía, porque les ayuda a estar mejor, les ayuda a embarazarse en mejores condiciones en las que buscan embarazo, les ayuda a mejorar el metabolismo en la que no lo busca, les ayuda a prevenir complicaciones para la edad más grande. Así que sí es muy importante esto que vos decís del estigma y de Sí. saber además que no son diagnósticos así no ovulara, no es un diagnóstico de infertilidad absoluta. Uno puede estimular la ovulación y puede Bien. mejorar, como vos decías, también puede mejorar hábitos que después le ayuden a ovular sola. Perfecto. Sabes que vamos a pasar al caso, a mí me gustan los casos prácticos porque es el que le sirve a Fabiana, Elizabeth, a Liliana que nos están escuchando. Eh, s- Pasemos al ejemplo, Graciela, que esta paciente que se le hizo un diagnóstico de riesgo, ¿sí? De ovarios poliquísticos. Bueno, como tenía alteraciones en sus ciclos y tenía acné, se le dio eh, anticonceptivos orales, ¿sí? Porque no tenía deseos de fertilidad. Llega a los 32 años, ella sí tiene deseos de fertilidad, por lo tanto, para evaluarla hay que dejar de tomar los anticonceptivos y sí se hace el diagnóstico. ¿Por qué? Porque eh, tiene las imágenes ecográficas en sus ovarios, tiene las alteraciones ovulatorias y lamentablemente tiene mucho sobrepeso, ¿sí? Porque estas pacientes, como bien decías vos, pueden asociar con sobrepeso, con un aumento de la insulina y por eso es tan importante mejorar los hábitos saludables. Entonces, ¿qué le recomendarías vos a esta paciente con 31 años que ahora sí hacemos el diagnóstico de ovarios poliquísticos ecográficos y hormonalmente y tiene insulino resistencia, una etapa previa a la diabetes? ¿Cuáles serían tus recomendaciones para esta paciente? Bueno, muy interesante. Esto es algo que se ve cotidianamente, todo esto que me estás diciendo. Mucha gente, que sepan, si alguien se siente identificada, que sepan que son muchas las que están en situaciones similares. Cosa que hay que saber es que la edad afecta a la reserva ovárica en todas las personas. En la gente que tiene síndrome de ovarios poliquísticos, puede ser que con la edad veamos que en edades más grandes tienen menos quistecitos, digamos, en la ecografía que en edades más jóvenes. Pero también tienen que tener cuidado en esto de pensar cuándo embarazarse. Está muy bien evaluar la reserva ovárica y lo que vos me planteabas de que estamos ante una mujer con obesidad o con sobrepeso, con insulinoresistencia, todo lo que podamos hacer para mejorarle el metabolismo va a hacer que se embarace en mejores condiciones. Entonces, una cosa práctica es que mientras vamos haciendo los estudios, que vaya a la nutricionista, que trate de mejorar todo lo posible sus hábitos, que haga ejercicio, que tome ácido fólico, como cualquiera que quiera embarazarse, vamos haciendo los estudios, pero si hay tiempo en cuanto a las posibilidades, a todo el contexto, a veces está bueno esperar unos 3, 4 meses, porque nada de esto es mágico y de un día para el otro. Hay que saber que con mejorar el peso y la composición corporal, pero hablando del peso, con mejorarlo entre un 8 a un 10%, ya hay cambios metabólicos favorables que van a hacer que sea menos probable que tenga presión alta en el embarazo, menos probable que tenga diabetes en el embarazo, que la salud de su bebé esté mejor, que le cueste menos responder a la medicación. Entonces, todo esto está muy bueno encararlo y no dejar de lado, si hay gente que lleva mucho tiempo intentando embarazarse, no dejar de lado el resto del estudio de infertilidad, ¿no? Porque uno puede tener
síndrome de ovarios poliquísticos y estar con una pareja que también tiene un problema en los espermatozoides, o la misma mujer tener un problema en las trompas. Entonces, es importante la consulta, que no sea demorada, porque sabe que total le va a costar embarazarse. Es importante la consulta como para que le asesoren de todos los estudios completos que necesita, pero bueno, encarar esto en cuanto a hábitos saludables y mejorar lo que más se pueda. Quizás no vamos a llegar a un peso ideal, pero mejorar lo posible para recién ahí empezar, por ejemplo, una estimulación de ovulación. Eso sería lo ideal. Perfecto, porque sabemos, Casos sí, de mucho sobrepeso, ya de obesidad mórbida, también pueden pensar en otras estrategias como sería la cirugía bariátrica, pero eso hay que saber que eso nos difiere el momento de embarazarse. No va a poder hacer las dos cosas simultáneas. Hay un tiempo, si uno se opera de una cirugía bariátrica, hay un tiempo de un año más o menos en el que hay que estabilizar el peso antes de pensar en embarazarse, ¿no? Pero esto me acordé justo porque estábamos hablando del caso de alguien que tenga obesidad, además del síndrome de ovario poliquístico. no sé si a vos te habrá pasado, a mí me ha pasado en algunas circunstancias que pacientes, en este caso, con mucho sobrepeso, en el cual que deseaban tener un hijo, logran el embarazo y mientras están embarazadas se portan, no, aumentan 2 o 3 kilos nada más. Tienen al bebé y después de nuevo, viste, como derrapan. Y vos decís, wow, esa zanahoria que era el hijo, ¿cómo hace yo? Se trata de cuidarse para vos también, para tu salud, ¿no? Porque en esto, más que el A problema toda de la vida. fertilidad, claro, de fertilidad es un problema metabólico que a veces mejorando estos hábitos de vida, disminuyendo un 5% el peso, se puede lograr la normalidad de los ciclos y ahí a veces hasta incluso la no estimulación. No sé qué pensás vos, Graciela, pero a mí estos ¿Sí? pacientes, cuando hay que estimularla, me dan mucho respeto porque tenés la paciente que es muy resistente al principio para estimular, pero cuando, como tienen una gran cantidad de folículos, cuando crecen todos juntos. Entonces, pasar de Ay, una sí. baja Es un complejidad, desafío, claro, tenés que pasar a una alta complejidad enseguida. claro. No responde hasta que de golpe tenemos demasiado. Sí, Sí. son pacientes para tener mucho cuidado en la estimulación de ovulación, en tratamientos de fertilización in vitro. Hacemos estrategias para evitar lo que se llama síndrome de hiperestimulación ovárica, para tratar de que sea razonable la respuesta y no exagerada. Porque, o sea que creo que no hemos mencionado, que se ve como quistecitos, son verdaderos quistes de ovario. Son los folículos que contienen los óvulos que están en estado inmaduro. Y cuando se los estimula, esos óvulos maduran. Entonces, lo que vemos, lo que se le dice ovario poliquístico, no es como quistes de otra parte del cuerpo, que es un quiste que se formó. Son sus folículos que tienen que estar. Por eso en la adolescencia hay muchos, porque los adolescentes tienen muchos óvulos. Es una cuestión que es así, todas las adolescentes tienen más óvulos que todas las mujeres de 40 años, ¿no? Salvo que hubiera alguna cosa Graciela, acá un tengo poco una habitual. pregunta, sí, de Mariana, que me dice, bueno, pero nosotros sabemos un montón de ovario poliquístico, porque ella tiene ovario poliquístico. ¿Qué es lo nuevo que sacaron desde esa Federación Argentina? ¿Hubo algún cambio en ese reunión, en ese consenso? Pregunta Mariana. Uno de los cambios nuevos, uno de los cambios del último tiempo que venía del consenso anterior, del que les conté el europeo y que también se adopta acá, es que se puede usar la hormona antimuleriana para el diagnóstico, no en adolescentes, pero en mujeres en la edad adulta sí se puede usar la hormona antimuleriana. El tema del enfoque de la actividad física, del ejercicio, se aclara mucho más lo que es actividad física y cuánta actividad física, porque a veces le decimos a la gente, hace ejercicio y después se quedan, bueno, pero estamos hablando de
todos los días, de 2 veces por semana, de caminar. Entonces, actividad física es todo movimiento que hace la gente. Ejercicio físico es lo que se hace con intención, en forma programada. Y como actividad física, quizás esto, haberlo aclarado, es una cosa importante. Se sugiere para mujeres adultas 150 minutos semanales de actividad física. Lo ideal sería mezclar ejercicios de gimnasia de musculación y ejercicios aeróbicos, pero bueno, también lo que cada uno va pudiendo sostener en el tiempo. En adolescentes lo ideal es 1 hora diaria. Muchos de nuestros adolescentes pasan mucho tiempo muy sedentarios. Hay gente que hace deporte, sí, pero también hay gente muy sedentaria. Entonces, bueno, esto que se ha incorporado y se ha especificado, dentro hay algunas especificaciones de drogas que antes estaban como una opción o de segunda línea y ahora pasarían a ser de primera línea, pero si es que se consigue, a veces no es tan fácil. Por ejemplo, una droga que usábamos para estimular la ovulación es el citrato de clomifeno y se sigue usando ampliamente. Sí. Pero el letrozol, que es otra droga, pasó a ser de primera línea. Entonces, esto sí es un cambio con mayor evidencia científica que antes. El tema es que a veces no conseguimos letrozol y Y es es más caro, totalmente y es lícito más seguir caro. usando el citrato de clomifeno. Ujú. Y bueno, para la fertilización in vitro, también las precauciones, todas las estrategias de lo que estamos hablando de prevención del síndrome de hiperestimulación ovárica, prevención del embarazo múltiple. El objetivo que tenemos nosotros es que se embaracen de un bebé en un embarazo lo más sano posible, un bebé, y hacemos lo posible para que pase eso. Si nos pasa que nace, que es un embarazo de dos, y bueno, está bien, está dentro de lo razonable también. Pero bueno, todos esos cuidados están incluidos en la guía. Y lo otro que está incluido, que es muy interesante y todavía no lo mencionamos, son los problemas a largo plazo. Porque esta gente puede tener, esto estaba en guías anteriores, pero con más evidencia se refuerza ahora. Esto no es solamente no menstruar, no es solamente, por ejemplo, usar pastillas anticonceptivas y ya está la menstruación normal. Es también una mayor predisposición a tener problemas de colesterol, a tener problemas cardiovasculares, en edades, aunque ya no menstruen, pero más predisposición a tener diabetes. Lo importante de esto es que es modificable, que si uno tiene una vida más sana, con todo lo que estábamos hablando recién, tiene menos riesgo que si tiene una vida sedentaria, no hace ejercicios, no se cuida con las comidas. Eh, Hasta existe riesgo de cáncer de endometrio, pero no quiero asustar a la gente, no es Claro, que quien tenga claro, síndrome ovario sí. poliquístico lo va a tener. Estamos hablando de que junto con todas las alteraciones metabólicas, hay algunas cosas que se ve que pueden tener un poco más de riesgo y ese riesgo se puede bajar haciendo tratamientos desde edades jóvenes. No sé Perfecto. si a vos te parece agregar alguna otra cosa que yo me estoy olvidando en este momento. Lamentablemente no podemos agregar más porque me están haciendo señas. Ya estamos los 25 minutos. Me parece fundamental haber hecho hincapié y decir que este diagnóstico, esta entidad en medicina reproductiva, es la entidad que más hay que hacer énfasis en la de aplicar hábitos saludables que son gratis, que lo puede hacer la misma paciente. Y me parece muy importante lo que vos enfatizaste de la actividad física, 2 horas y media por semana, ¿sí? O sea que es importantísimo, así como a veces a la paciente con insulinoresistencia se le da la metformina, yo le digo, la actividad física es otro tratamiento que tenés que hacer, una capsulita todos los días, ¿sí? Yo también les digo lo mismo, aparte del tratamiento, es tan importante como acordarte de tomar lo que tenés que tomar. Claro. Bueno, Graciela, tenemos que ya dejar porque se está, viste, te dije, se nos va a hacer Da para hablar un montón. sí, un montón, montonazo. Te agradezco muchísimo por tu tiempo, por compartir tan generosamente tus conocimientos y a ustedes los espero el próximo martes con más conciencia de mujer. Chao.